Hola, Joe. ¿Supiste lo del tren? ¡Tómalo! No. Está en las noticias. El accidente, el más grande de su tipo en la historia de Ohio. ¿Qué crees que haya pasado? ¿Por qué descarriló el tren? Tengo un mal presentimiento. Es un tren de la Fuerza Aérea. Buenas noches. Nuestra primera noticia de hoy es un desastre férreo. En la Torre del Diablo, Wyoming, un tren cargado de productos químicos peligrosos se descarriló. Además, está ese mensaje de ese Indrid Cole que me habla de una gran tragedia en el río Ohio. Adivina, ¿qué hay en el río Ohio? La planta química. Sí. Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. A un mes del descarrilamiento del tren en Ohio, que ha producido uno de los mayores desastres ambientales en los Estados Unidos, por la liberación al aire de gases tóxicos y de sustancias que contaminaron los ríos y suelos en varios kilómetros a la redonda, han surgido más pruebas de que todo esto es un plan orquestado para este 2023 y el fin de los tiempos que ya vienen, ya que desde hace años, en varias producciones la élite ha venido anunciando que lo que pasó en Ohio tiene un oscuro fin, que la liberación de estas sustancias tóxicas pueden ocasionar más adelante graves consecuencias en la salud mundial, tal como lo vamos a analizar en este video, en el cual miraremos los mensajes ocultos de varias películas que tienen relación con lo que sucedió con este tren. La película El mensajero de la oscuridad, o también llamada La última profecía en España, es una cinta de suspenso de 2002, protagonizada por Richard Gere, en la cual un reportero llamado John pretende investigar las misteriosas circunstancias que rodean la muerte de su esposa y cómo esto podría estar relacionado con un extraño fenómeno sobrenatural que está sucediendo en un pueblo. Con la ayuda del alguacil, John comienza a investigar todos estos eventos y determina que el vínculo común es una criatura aparentemente sobrenatural conocida como hombre polilla, cuyas apariciones parecen predecir eventos desastrosos que se darán en el futuro. Pues bien, uno de esos eventos que predice este hombre polilla es una tragedia en el río Ohio. John cree que un accidente en la planta química que está sobre este río contaminará las aguas. Además, está ese mensaje de ese Indrid Cole que me habla de una gran tragedia en el río Ohio. Adivina, ¿qué hay en el río Ohio? La planta química. Sí. Es increíble cómo en esta película de 2002 nos hablaban de un evento que tiene relación con el río Ohio y materiales químicos. Lo peor es que el río Ohio es uno de los grandes recursos naturales de Estados Unidos. Más de 30 millones de personas viven en la cuenca de este río, que le proporciona agua potable a más de 5 millones de personas, las cuales están en riesgo de beber estos tóxicos, sin contar los animales. Según el último reporte oficial dado el 23 de febrero por el Departamento de Recursos Naturales de Ohio, la estimación de los animales acuáticos muertos son de 43.700, sin contar la de los animales terrestres. Entonces vemos que lo que anunció esta película hace 21 años es algo que se volvió realidad. Hay una gran tragedia en el río Ohio por causa de los químicos que se liberaron. La película Encuentro cercano de tercer tipo de 1977, dirigida por Steven Spielberg, cuenta la historia de un reparador de líneas eléctricas de Indiana, a quien le cambia la vida tras experimentar un encuentro con un objeto volador no identificado, de cuya existencia está al tanto el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno logra descifrar un mensaje de los extraterrestres, en el cual hay unas coordenadas donde estos ovnis van a aterrizar. Dichas coordenadas apuntan a la Torre del Diablo en Wyoming, pero para poder despejar esta área y evitar que los civiles vean el encuentro, el gobierno inventa la noticia del descarrilamiento de un tren que portaba gases tóxicos cerca de esta zona. Aquí vemos cómo en esta película de 1977 nos relacionan el descarrilamiento del tren con gases neurotóxicos y los ovnis. Lo mismo que acabó de pasar hace poco, ya que justamente cuando se dio lo del tren en Ohio, se dieron noticias acerca de la aparición de ovnis en varias partes del mundo. Buenas noches. Nuestra primera noticia de hoy es un desastre férreo. En la Torre del Diablo, Wyoming, un tren cargado de productos químicos peligrosos se descarriló. Pero esto no es todo. También en la película nos muestran al hijo del reparador de las líneas eléctricas,
con una camisa que tiene el número 32, número que si lo leemos de derecha a izquierda es el famoso número 23 que nos han mostrado en otras producciones. Es decir, con esta escena nos estaban diciendo que todo este tema del tren cargado de tóxicos y la llegada de los ovnis se daría en el año 2023. Esto nos confirma que todo esto es parte de un plan que están llevando a cabo para el fin de los tiempos en este año. Ahora, la película Super 8 de 2011, que también fue producida por Steven Spielberg. Al parecer este director sabía muy bien lo del tren. También habla de un tren descarrilado que está asociado con los ovnis. El film sigue la historia de un grupo de niños que están filmando su propia película con una Super 8, cuando un tren se descarrila, liberando una presencia peligrosa en la ciudad. Hola Joe, ¿supiste lo del tren? ¡Tómalo! No. Está en las noticias. El accidente, el más grande de su tipo en la historia de Ohio. ¿Qué crees que haya pasado? ¿Por qué descarriló el tren? Tengo un mal presentimiento. Es un tren de la Fuerza Aérea. En esta película nos hablan que este accidente del tren es el más grande que haya ocurrido en la historia de Ohio. También nos dicen que las autoridades piden la evacuación de los pobladores por el peligro a un incendio que fue provocado intencionalmente por la Fuerza Aérea, para poder así ocultar la verdadera razón del incidente. Es increíble cómo en esta otra película nos relacionan el accidente de un tren en Ohio y los ovnis. Esto es lo mismo que acabó de pasar en febrero de este 2023. Nos están anunciando que se acerca el tiempo de la llegada de los ángeles caídos, los cuales vendrán en los 3 días de oscuridad. Un dato adicional, es curioso que en esta película que habla de un descarrilamiento del tren en Ohio, nos hablen en varios momentos de los zombies, igual que en la película White Noise de 2022, la cual ya analizamos en un video anterior, ya que en una escena dicen que son los químicos los que producen los zombies. ¿Será que todos estos químicos que se liberaron tendrán algo que ver con el apocalipsis zombie que viene? Saquen sus propias conclusiones. Las personas se convierten en zombies por la fábrica de químicos, ¿no? No puede ser. No puedo creer que el actor que hace al detective Hathaway no sepa de dónde salen los zombies. La película Batman Inicia de 2005 nos narra la historia de un villano de la Liga de las Sombras que quiere destruir la ciudad por medio de una toxina que está en el agua y que afecta al cerebro de las personas, causándole histeria y violencia. Tóxico que pretende evaporar por medio de un microondas que va en un tren. Ante esto, la solución que encuentra Batman es descarrilar el tren para que dicho tóxico no sea vaporizado. Esto es muy parecido a lo que acabó de pasar con el tren de Ohio y los tóxicos que se liberaron cuando fueron quemados por las autoridades, ya que esta acción produjo una nube tóxica que se esparció por varios kilómetros, la cual más tarde se convirtió en lluvia ácida que contaminó la tierra y los ríos. Es solo el comienzo. Si esparcen la toxina en toda la ciudad, nada podrá evitar que el pánico se apodere de ella. ¿Pero cómo lo harán? Usarán el tren. Entonces podemos concluir que todo esto que pasó con el tren es un plan que la élite había planeado, el cual traerá grandes repercusiones en el mundo a corto y mediano plazo. A través de las películas nos habían avisado que todo esto pasaría, tal como lo acabamos de ver. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.